Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí, muy felices, muy contentos, agradecida siempre con Dios por permitirme un día más estar aquí con ustedes. Hoy estamos de plácemes porque estamos estrenando todo. Hoy me siento feliz porque soy la primera y bueno, yo creo que me va a salir caro. Voy a tener que comprar la comida por algo porque imagínense, es la primicia con este programa Testimonios y Verdades de Leti Limón. Hoy me siento, como todos los días, feliz. Una es porque desperté, me pude poner de pie y empecé a disfrutar de todas las bellezas que tiene la naturaleza, de toda aquella familia tan amorosa que se encuentra a mi alrededor y de la gente que paso a paso nos vamos encontrando. Y de verdad es tan gustoso encontrar sonrisas, encontrar gente que tiene ganas de seguir con optimismo, que tiene siempre algo bueno que decir. Recuerden que ser optimista es la mejor forma de llevar nuestra vida más tranquila. No llenarnos de todo lo que está mal, de todo lo que está oscuro, de las cosas que me molestan, porque al final de cuentas los perjudicados somos nosotros. Todo lo que se absorbe se vuelve enfermedad. Pero bueno, el gusto tan grande de tener una invitada, de verdad, de primer nivel, como todos los que vienen, que tienen tantas cosas que compartir en este programa. Y tenemos con nosotros a la psicóloga María Soledad Rentería Márquez. ¿Cómo estamos? Bien, gracias, buenos días. Es un gusto saludarte y agradecerte que estés aquí compartiendo con nosotros en este programa Testimonios y Verdades. Una de las cosas que a mí me tiene tan contenta es saber que hay gente como tú que estudió y que se dedica a ayudar a tanta gente. Antes teníamos mucho miedo de los psicólogos, sí. Te lo voy a decir. Le decían, oye, te voy a llevar con... Oye, ¿qué te pasa si no estoy loca? ¿Qué? ¿Por qué me vas a llevar? No, eso nada que ver. Con el tiempo y a través de tantas innovaciones y de tantos cambios y de tantas cosas que han surgido, encontramos el verdadero valor de la palabra y de la persona psicóloga. ¿Tú nos podrías explicar, para empezar, y que te conozca un poquito más nuestro público, qué es la psicología? Bueno, como dice usted, anteriormente la psicología era vista como un tabú de que, bueno, no cualquier persona se atrevía ni siquiera a mencionarlo porque ya implicaba una enfermedad mental, ¿sí? Así es. Entonces, la psicología, sin embargo, no se limita actualmente a lo que implica la mente, el estudio de la mente, porque ese es el significado de psicología, es el estudio de la mente, pero no exclusivamente para tratar cuestiones de enfermedades mentales, sino cuestiones de emociones, cuestiones de actitudes, y esto es en lo individual, porque la psicología, su objeto de estudio es el individuo, y bueno, pues en este caso ha sido estudiado en diferentes ámbitos, como el educativo, como el laboral, como el individuo desde lo social, también como parte de una sociedad, y en cuanto a la salud mental, son diferentes áreas en donde se estudia al individuo, y este es lo que es el objeto de la psicología. Fíjate que ahora en estos tiempos es cuando más escuchamos psicólogo. En nuestros tiempos, bueno, en el mío, porque tú eres mucho más joven, en mi tiempo, cuando uno andaba corriendo y no obedecía y no hacía bien la tarea o andaba mal en la escuela, generalmente decía, mamá, les voy a arrimar tierrita. Todo se arreglaba con castigos, con regaños y a veces con golpes. Sí. Ahora, y de un tiempo más atrás, no nomás de ahora, sino de un tiempo atrás hasta el tiempo de hoy, es que usan la palabra, tiene que llevar a su hijo con un psicólogo. Porque el niño no aprende, porque el niño no entiende órdenes,
porque el niño es agresivo, porque el niño definitivamente es totalmente distraído, está ausente, él tiene un problema, entonces ese problema lo tiene que encauzar con un psicólogo. Muy acertada la razón, ¿verdad? Porque en realidad no siempre es ni que esté inquieto o que no aprenda o que sea distraído porque sea una cosa normal. Hay una causa y esa causa no cualquiera lo puede decir ni componer ni diagnosticar, solamente a alguien que estudió y que sabe cómo es el comportamiento de cada uno de esos enfoques de los que yo te hablo. A ti, ¿cuáles son los casos en la actualidad que más te llegan? ¿Cuáles son las preocupaciones de los padres hacia esos niños? Bueno, los padres acuden al consultorio o buscan terapia para sus hijos y de verdad esperan que el psicólogo lo saque adelante, o en este caso yo, psicóloga, lo saque adelante, cuando que es un trabajo integral. Así es. Normalmente asumimos que el niño tiene un problema de conducta porque en casa no se le está dando atención o no se le está dando el tipo de trato que necesita el niño. Bueno, en parte es cierto, porque de acuerdo a cómo el niño es educado en casa, pues va a generalizarse a otros lugares, a otros espacios, entre ellos la escuela, el salón de clases a donde asiste. Como yo le enseñé a ser a mi hijo respetuoso, él va a ser respetuoso en la escuela y no nada más ahí. Va a ser respetuoso en cualquier lugar donde se encuentre, va a aprender a esperar su turno o va a aprender a esperar simplemente. Pero ¿qué pasa? Que en la actualidad no estamos enseñando a nuestros hijos ni siquiera a saber esperar. Y bueno, no digo nosotros como padres, sino en general la tecnología está tendiendo a que el niño no pueda esperar. ¿Por qué? Bueno, si nosotros consideramos la actualidad y no podemos dejarla de lado porque la tecnología es un monstruo que nos ha invadido por todas partes, es el cáncer de todas las sociedades. No quiero satanizar lo que es la tecnología educativa o lo que son las herramientas de la tecnología que tenemos actualmente, sino que el hecho de que cada día se crean nuevas tecnologías con mayor rapidez en las respuestas, llámense teclados, llámense celulares, llámense juegos de videojuegos, los niños no pueden esperar la respuesta del aparato, o sea, tiene que ser inmediata, porque entonces el niño se frustra. Y que tenemos una serie de niños frustrados actualmente que no saben esperar. Y digo, no saben esperar que un aparato reaccione con lentitud, porque actualmente tienen que ser mucho más rápidas las respuestas de los aparatos tecnológicos que se inventan, sino no saben esperar ni siquiera que no se les atiende de inmediato en un restaurante, por ejemplo, o no saben esperar a que sus padres les digan, ahorita no te puedo comprar tal o cual cosa que tú deseas, porque entonces viven permanentemente frustrados, esperando que la respuesta o que el premio o lo que quieran, que estén pidiendo, en este caso respuesta de los aparatos o lo que se les esté solicitando que a los padres que les compren, pues entonces no lo tienen y ¿qué pasa? Se frustran. Entonces tenemos casos de niños con problemas de conducta en ese sentido de no saber esperar, ni siquiera permanecer sentados en su silla dentro del salón de clases, porque entonces continuamente están pidiendo salir del salón para ir al baño, para hacer tal o cual cosa, y no se mantienen en su silla sentados por más de 5 minutos. Es decir, hablamos de niños que muchos maestros consideran niños hiperactivos, pero no. Son niños que no son capaces de esperar y de permanecer sentados en un lugar en donde ellos tienen que esperar inclusive la enseñanza que se les está proveyendo por parte del maestro, el conocimiento que se les está impartiendo, o simplemente el mantenerse en un grupo trabajando al mismo tiempo que los demás compañeros y no tienen esa capacidad de esperar.
ese es un problema muy serio que estamos teniendo con la infancia. ¿Ok? Pues ya estamos de regreso, disculpen. Ahora sí que para que vean que es en vivo, no estábamos aquí ahogando. Pero regresando contigo, mi vida, yo estoy muy preocupada porque la niñez actualmente está muy desatada. No puedes decirles nada porque se voltean muy agresivamente a contestar. No les interesa estar en la escuela con un profesor como antes. A nosotros nos íbamos a la escuela, era como estar con los papás. Tenían la autoridad y así lo veíamos como si fueran ellos. Ahora no les puedes decir nada, no trabajan, se vuelven agresivos. Todo esto tiene que ver por un problema familiar. Sí, definitivamente. Yo creo que la familia, en este caso, estamos hablando de que pues está seriamente lesionada porque se ha roto lo que es el valor de la familia, la integración, inclusive el hecho de que existan matrimonios o familias compuestas en donde son los hijos tuyos, los míos y los nuestros, y toda esta situación de familias que se ha ya desintegrado ocasiona que los hijos se sientan verdaderamente confundidos de saber a quién, o no saber más bien a quién obedezco, a quién, de quién me apoyo o a quién recurro ante tal o cual cosa. Entonces, son niños de todos y niños de nadie. Entonces, aquí estamos hablando
que ninguno de los padres, en este caso padre o madre, se han preocupado por transmitir los valores, sino nos hemos preocupado nada más en cuanto a la provisión del hogar, en cuanto a que ambos trabajan para darles lo mejor, entre comillas, que es lo material. Pero ¿qué pasa? Que no les estamos transmitiendo valores, no les estamos dando nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro apoyo y sobre todo la comunicación con ellos, que eso es demasiado importante en el caso de la educación para los hijos. Entonces, sabemos que hay niños agresivos. ¿Por qué? Bueno, pues en casa los niños son tratados agresivamente, por lo tanto aprenden a resolver problemas siendo agresivos con los demás. Y estamos hablando no de jóvenes nada más, sino de niños pequeños que aprenden estilos y formas de vida en el hogar que ellos son las que van a emplear para resolver un problema que se les presente. De ahí tanto el bullying, ¿no? O sea, si en casa se burlan de mí, si en la casa me agreden, pues ¿qué hago yo? Alguien tiene que pagarlo. Me voy a la escuela y entonces con los demás compañeritos me burlo de ellos. Y eso es una cuestión cultural. Nosotros se dice que somos un país, en México la gente es muy bromista, pero la gente ha usado la broma para ofender y lastimar. Y se lastiman sensibilidades donde no todo el mundo está dispuesto, por ejemplo, a soportar una broma. Si no lo toma como una ofensa o lo toma como algo que le lastimó. Por lo tanto, los hijos los enseñamos a que hay la broma de esto y la broma de aquello, pero ellos van a la escuela, hacen este tipo de bromas pesadas y entonces ya no es solamente la broma, sino es el que, se enojó, bueno, vamos a seguírselo haciendo. Y eso es una forma aprendida en casa. O entre los mismos hermanos también, o sea, no podemos decir que nada más los padres. Antes éramos familias numerosas. Ahora las familias se componen, cuando mucho, de 4 miembros o 5. En el mejor de los casos ya hay 3 hermanos. Y esos ya son muchos. Pues entre ellos se relacionan con agresión. Por lo tanto, son formas que se adquieren dentro del hogar. Son chicos agresivos, son chicos que no respetan a la autoridad porque los padres no han exigido ese respeto a esa autoridad. Entonces, ¿qué hacemos? Caímos de la prohibición de años, de generaciones anteriores, a la permisividad de hijos que pueden hacer lo que ellos quieran, cuando ellos lo decidan, y entonces les damos toda la manga ancha para que no sufran los traumas que nosotros vivimos. Y desgraciadamente los papás actualmente siempre queremos encontrar culpables en otro lado. Exacto. Y también creemos, sobre todo en las escuelas donde pagas, que por el hecho de pagar tienen la obligación de que el niño esté bien educado. La educación no se da en la escuela. En la escuela se da un aprendizaje de todo lo que tiene que ver con lo que es el estudio. Uh-huh. Pero la educación es en casa. Sí, ¿verdad? Estamos hablando de la transmisión de los conocimientos se da de manera formal en un ambiente formal que es la escuela. Claro. ¿Sí? Ahí se transmiten conocimientos, se enseñan habilidades, ¿sí? Se enseñan actitudes y todas ellas con el fin de crear a un individuo que sea capaz de relacionarse en la sociedad de manera adecuada y que sea productivo y que sea capaz de solucionar problemas y que sea capaz de salir adelante por sí mismo. Es decir, formar individuos que lleguen a ser individuos autónomos, independientes. Sin embargo, los valores que ahora se los han querido imponer a la escuela para que se eduquen en la escuela los valores, inclusive el anti-bullying que está dándose en las escuelas, o sea, eso parte del hogar, es que se le está dejando de lado al hogar para que se asuma la responsabilidad en las escuelas, en los centros formales, ahí entonces es donde se va a dar esta educación. No, estamos equivocados. Esta educación de los valores y de cómo enseñar a que nuestros hijos respeten es en el hogar, ¿sí? Esto se mama, es decir, desde el hogar se adquiere este conocimiento, estos valores para que puedan ellos enfrentarse a una vida con un valor personal. Si yo no transmito estos valores a mi hijo, el valor del respeto,
el valor de la lealtad, ¿sí? El valor de la solidaridad para con los demás, el amor, que es otro respeto, la amistad. Si yo no transmito estos valores a mis hijos, estoy dejando a mis hijos sin valor. Así es. Por lo tanto, tenemos muchos niños y muchos jovencitos que tienen una baja autoestima. ¿Por qué? ¿Por qué esa baja autoestima? Porque no le he enseñado lo que él vale. Si no le enseño lo que él vale, al saberse amado, al saberse apoyado, al saberse capaz de hacer tal o cual cosa, de respetar a sus papás y recibir amor por ello, pues entonces la persona crece sin valores y crece sin valor. Por lo tanto, su autoestima pues no está construida sobre bases fundamentales y un sustento firme. ¿Sí? Así es. Y la otra de las cosas que en realidad antes se preocupaba la mamá en estar dentro del hogar y nos tenía la atención de ver que hiciéramos tarea, de nuestra comida calientita, nos apapachaba, teníamos un rato de compartir con ella, a pesar de que había tantas cosas que hacer, porque no había tanta tecnología como ahora, tú mismo lo dices, que el microondas, que la licuadora, que la lavadora, que ya todo lo hacen, ¿no? Pero teníamos ese amor de nuestra mamá. Claro. Nos sentíamos protegidos y todo. Ahora no, por las necesidades mismas, por tener una mejor calidad, las mamás tienen que trabajar. Claro, y de ahí pasamos a ser la mamá la que nos apapachaba y nos cuidaba y nos protegía, pasamos a la televisión. Así es. Entonces la mamá se podía estar dedicando a alguna actividad y los hijos se entretenían, ya no jugando a los encantados o juegos de ballet o de juegos tradicionales, ya era la televisión. Entonces la televisión pasó a formar parte de la ayudanta de la mamá, que era la niñera, y así se le llamaba, la niñera. Entonces la televisión comenzó por separar ese rol de la madre de cuidar a los pequeños, y entonces dejarlos con alguien, con la muchacha o con el hermanito, con la hermanita o el hermanito, y que entonces le pusieran la televisión. Entonces ella se podía ir y estar segura de que no iba a pasar nada porque tenían una televisión que los entretenía. Y de ahí se empezó a ir separando la madre del hogar, y a dejarle la responsabilidad de alguna manera a los hermanos y a la televisión. Bueno, ¿qué pasa ahora? Ahora sí, ya las mujeres nos salimos del hogar para ir a trabajar, para apoyar al esposo, para que los recursos con los que se cuenta en el hogar sean más para darle lo mejor a nuestros hijos, que es cuestiones materiales. Así es. Y los hijos no piden cuestiones materiales. Y esto no porque yo lo diga, sino porque se han hecho investigaciones en las que se les pregunta a los hijos, ¿sí? ¿Qué te gustaría recibir de tus padres? Y lo que piden es tiempo y atención. No piden el celular última moda, que es con lo que se entretienen, no piden la tableta última moda, no piden los medios digitales con los cuales se les han entretenido. Ahora, con mayor tecnología, pero que finalmente no les proveen lo que quieren. ¿Y qué pasa? Aparecen las redes sociales. Así es. Y se descansa. La madre dice, qué bueno que ya no me está dando lata, porque está chateando con sus amigos. Así es. Y ojo, porque perdimos parte importante de nuestros hijos, que fue su intimidad. Ya no estamos al pendiente de ellos, cero pendiente de lo que sus vidas con sus amigos, con los que tienen, ni siquiera los conocemos. Claro que no. Porque entonces ya nos sustituyeron sus amigos cibernéticos a las madres o a los padres, que éramos quienes dábamos ese apoyo, ese cariño, ese consejo. Ahora sucede cualquier cosa y entonces de inmediato sucede esto. Y se manda todo un grupo, ya no digo a uno, se manda toda una comunidad cibernética que ya se enteraron de lo que está sucediendo en casa. Así es. ¿Y quién debe de saberlo no lo sabe? Que son los padres. Así es. Entonces nos tienen totalmente, nosotros nos hicimos y nos quedamos ya afuera de la vida de nuestros hijos, aunque estemos viviendo en el mismo hogar. Y eso está más grave. No, y aparte de grave se volvió cómodo,
Porque muchas mamás dicen, ay, con tal de que no me dé mi lata, Exacto. que haga lo que quiera. No, Claro. aguas. Porque hay, en realidad, muchas cosas no las sabemos porque no salen. Pero ¿por qué hay tanto niño que se droga? Niños, estamos hablando de niños, que toman alcohol, que hacen cosas que muchas veces creemos que son buenas, pero que al final les provoca que se vuelvan a empezar a tomar las cosas ajenas, ¿no? Empiezan a robar. Claro. ¿Por qué? Porque quieren cosas que muchas veces no se pueden, pues ellos empiezan a ver tantas cosas en internet y demás, que no es lo que deberían de estar viendo, ¿verdad? Obviamente, porque como ni siquiera tenemos el interés de ver qué es lo que están haciendo o viendo los hijos, entonces empiezan a tomar cosas por otro lado, que al final llegan a una adolescencia con problemas muy graves, todavía más graves que lo de un niño inquieto, de un niño correlón o que no quiere hacer la tarea. Exacto. Si hablamos de la edad de la infancia, que es la edad de la primaria, bueno, estamos viendo conductas prematuras, tanto conductas sexuales, así es, conductas que muchas veces no sabemos en dónde las están viendo, pues sí, las están viendo en estos medios de comunicación que los padres no estamos supervisando. Entonces, si nosotros, por comodidad, como dice usted, nos hacemos a un lado, porque al cabo que el niño ya tiene los medios que le suplen esas carencias, ojo, en esos grupos sociales o redes sociales, ellos tienen contacto con gente buena y con gente mala. Y con gente que los va a llevar a que tú no te preocupes, tienes problemas en tu casa, pues tengo tal fiesta. Y entonces el niño dice, pues hay una fiesta, pues vamos, ahí me voy a liberar. Sí, pero... Y los padres los llevamos, O sea, no es cosa... Los llevamos porque son pequeños, todavía jovencitos de preadolescentes. Y dicen, bueno, pues te llevo. Sí, mamá. Y me voy a quedar a dormir en casa de mis amigos. Entonces dice uno, ay, pues qué bueno, porque así ya no tengo que ir por él en la noche. Bueno, ojo, esto de que se quedan a dormir en la casa de los amigos, nosotros no tenemos el control de nada si no estamos al pendientes de ver con la familia y con los padres, y en verdad los padres se van a hacer cargo. Pero ¿qué pasa? En fiestas de niños de primaria hay alcohol. ¿Sí? Así es. Los padres les permiten a sus hijos que tomen, al cabo que están en su casa. Y mientras esté en su casa, pues no hay problema. Pero ojo, no nada más el niño o el hijo va a tomar en la casa de los padres. Si afuera está un ambiente bastante atractivo, en donde él va a sentirse llamado, jalado, para tomar o para inclusive llegar a drogarse, porque los ambientes en los que está asistiendo mi hijo, pues no son los mejores, no estoy supervisándolos y yo cómodamente me quedo en mi casa y no estoy al pendiente de qué lugar es. Bueno, ni siquiera de irlo a recoger, ya que tuve la molestia de llevarlo, irlo a recoger, pues entonces el niño dice, soy hijo de nadie. Y hay tantas cosas que te quiero preguntar y que sepa el público, pero lo vamos a hacer en un momento. Regresamos en un corte. Claro, muchas gracias.
Y hablando de estos temas, en realidad, gran parte entonces llegamos al punto en que la culpa es de los papás. Así es. Sí. Por el tiempo que nosotros dejamos de dedicarles a los hijos en todo lo más de más prioridad es en el sentido de ver dónde estás, con quién estás, qué es, cómo vas en la escuela, qué estás haciendo. Uh-huh. No tengo ni siquiera el interés de preguntarle. Y al final del tiempo, después de que somos los culpables, nosotros somos los que lloramos, hacemos dramas y ¿por qué yo? ¿Por qué yo? No, porque a mis hijos. O porque a mis hijos. Uh-huh. Pues porque debo de ser yo la que debo de poner atención. Exacto. Entonces, a esos papás, tú como psicóloga, ¿qué les recomiendas? ¿Cuál es el tipo de alerta para saber que algo está funcionando mal en mí y que está provocando problemas a mi hijo? Bueno, no vamos a hablar de culpables, sino de responsables. Responsables. A veces inexpertos, porque a veces llegan a ser padres muy jóvenes, pero a veces padres adultos cansados, que tampoco tienen esa responsabilidad, y entonces se la dejan igual a los amigos. Yo lo que primero creo que es básico en la familia es un momento en el que toda la familia se reúna, llámese desayuno, comida o cena, para platicar. ¿Por qué? Porque si no existe ese acercamiento, esa comunicación con nuestros hijos, de donde ellos se sientan tomados en cuenta, en donde sientan que sus padres están preocupados por ellos, los hijos van a seguir buscando esas cosas afuera. ¿Con quién? Con los amigos. Entonces, yo lo primeritito que les sugeriría a los padres es ese tiempo, y si no se puede porque no coinciden en un momento determinado en alguno de los 3 alimentos al día, pues entonces buscar un momento en la noche antes de que todos vayan a dormir para en ese momento platicar. ¿Por qué? Porque si no se da este tipo de acercamientos y de comunicación con los hijos se van a sentir siempre ausentes de la familia, siempre se van a sentir en que si los padres no los están tomando en cuenta, entonces no valen, ¿sí? No son dignos de ese tiempo que les tienen que dedicar. Eso por un lado. Por otro lado, no debemos dejar de tomar en cuenta la parte espiritual. Y yo creo que si no se toma en cuenta la parte espiritual para transmitirles nosotros a nuestros hijos el temor de Dios, que es el amor, no en temor de tenerle miedo a Dios, sino es el por amor a Dios me limito a hacer ciertas cosas, entonces ellos sienten que no tienen ni el amor de sus padres ni el amor de Dios. Pero ¿qué pasa? A los padres no les estamos inculcando tampoco ese temor de Dios, no, y esa educación espiritual, pues entonces los hijos se sienten hijos de nadie. De hecho, pero ni lo conocen. No lo conocen. No lo conocen. No, y los que lo conocen lo rechazan. Así es. ¿Sí? Porque, ay, ¿cómo crees? Eso es de viejos, o eso es antiguo, o eso es... Cuando que nosotros nos hemos dado cuenta, pues ahora sí que como el programa se llama Testimonio, de que un testimonio importante para mi familia ha sido el hecho de mantener a nuestros hijos cerca de Dios. Claro. ¿Sí? Eso claro es una parte que debemos de fomentar en nuestros hijos, acercarlos a Dios para que ellos a su vez tengan esa vida espiritual basada en valores firmes, en donde no tengan que estar buscando afuera cosas que simplemente se encuentran en Dios y en el hogar. Y aparte, yo creo que es bien importante hacerles saber a nuestros hijos que las cosas se ganan, ¿no? Claro. Que el hecho de que seas mi hijo no te da el derecho a que me exijas todo lo habido y por haber. Porque no hay nada que salga que no quiere. Y cómpramelo. Y dame. No, todo es, en primera se lo tienen que ganar. En segunda, no siempre se puede. Claro. Hay que poner límites, ¿no? O sea, es parte de la educación. Exacto.
Ahí tenemos, cuando hemos establecido esos límites que usted dice, es cuando tenemos los problemas no solamente de conducta, sino de exigencias, ¿no? Así ¿Y qué es. pasa? Bueno, a los hijos pues se les da porque uno trabaja, entonces pues tengo que compensar de alguna manera el que no estoy con él, pues dándole lo que él quiere, ¿verdad? Y entonces volvemos al mismo punto de partida. Eso no es lo que quiere, ¿sí? Eso no es lo que quiere. Él quiere límites y los piden a gritos. Por eso es que su comportamiento antisocial o rebelde, lo está exigiendo. Estoy exigiendo que te fijes en mí, que me tomes en cuenta y me digas basta. Claro. Pero los padres no se dan ni por enterados o no nos damos por enterados. Entonces es muy importante que si no nos damos cuenta de esas conductas rebeldes o si no atendemos a lo que nos están diciendo en la escuela, tu hijo tiene problemas de conducta, llévalo a un psicólogo, ¿sí? No es llévalo a un psicólogo, asistan toda la familia al psicólogo para que los padres inexpertos de los que yo hablaba o inclusive padres mayores que han tenido problemas con sus hijos, pues también sepan reconocer que la forma de educar que les han dado a sus hijos no ha sido la correcta y están teniendo estas dificultades con ellos. ¿Por qué? Pues porque no les están imponiendo esos límites, que es, vas a salir, ok, llegas aquí a cierta hora, en donde yo todavía estoy despierto o despierta. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes estar pasando sobre mi descanso, claro, para que tú te estés divirtiendo. Entonces es no enseñar a los hijos a que solamente se les alimente su ego, sino que consideren al otro, es decir, a sus padres. Y esto, pues obviamente que nosotros al dar un tiempo límite de llegada, ¿sí? Los hijos se sienten protegidos porque dicen, y queridos porque dicen, no, es que a mí mis padres no me dejaron más tiempo, ¿sí? A pesar de toda la presión social que exista de parte de los amigos y de esto y de aquello, a mí me dejaron hasta tal hora. Pero que no te vas a tomar otra. No, es que no quiero tomar simplemente. Mis padres no me permiten tomar. Entonces es un respeto que se va dando. ¿Por qué? Porque los padres están confiando en el hijo y el hijo está teniendo límites. Pero esos límites son precisamente establecidos, no impuestos, ¿sí? Así es. Acordados con los hijos, porque si los hijos lo sienten impuesto, entonces volvemos al punto de partida, que es la rebeldía. Pero si yo le digo a mi hijo que ¿a qué hora piensas llegar? Pienso llegar a tal hora. De acuerdo, tú pusiste la hora, no yo, así es que te comprometes contigo y ahora conmigo. Entonces estamos haciendo que el hijo se regule también a sí mismo. No solamente yo le impongo, sino que él se regule y él ponga su límite él mismo. ¿Sí? Sí, ¿no? Y aparte es tan importante que ellos sepan que es el que nos interesan, en que nos preocupa, claro, en que estén bien, en que no les vaya a pasar nada. Muchas veces el que nosotros estemos atentos, ellos a veces lo sienten como que, ay, te regañan, te pegan, que eres el chiquito. No es así. Simplemente es ese amor que nos hace estar alertas con los hijos, ¿verdad? Claro. Pero otras cosas tenemos también que contar y en un momento regresamos. Muchas gracias. Y de verdad... Bueno, ella, la verdad, tiene tanto que hablar, ahora sí que tiempo nos falta a veces, pero otra de las cosas que a mí me interesa y que me da mucho gusto saber es que tú tienes el conocimiento de la tanatología. Así.
Hay una de las preguntas que yo te quisiera hacer. Mucha gente cree que la pérdida, el duelo más bien, el duelo es de la pérdida de alguien que falleció y no está. Uh-huh. Pero no saben que hay muchas cosas que nos pueden llevar a un duelo, y a un duelo tan largo que también nos puede llevar hasta la muerte. Exacto. Porque entra una depresión tremenda. Sí. Esos Exacto. duelos, ¿cuáles pueden ser? Bueno, hablamos simplemente de la pérdida de un trabajo, puede ser ese un duelo, ajá, en donde yo me estuve desarrollando profesionalmente de manera exitosa y de repente, ¡pum!, hay recorte de personal y me quedo sin trabajo. Entonces, ese es un duelo que sufre la persona y que le puede llegar a dañar al grado de ni siquiera continuar salir a buscar otro empleo, ajá, en donde dice uno, ay, pues la vida continúa, sale y busca otro empleo. No toda la gente tiene ese carácter como para hacerlo. Sin embargo, también puede haber duelo en cuanto a, nosotros hablamos ahorita de familias pues normales, en donde existen los padres, pero también tenemos familias en donde existe el divorcio. Ajá. Cuando existe el divorcio, dice, bueno, pues los padres se divorciaron, los esposos son los que están viviendo el duelo. No. También los hijos están viviendo el duelo, ¿sí? Del padre que ya no va a vivir con ellos, o la madre, porque en este caso ahora también han decidido que los hijos elijan con quién vivir a partir de los 12 años. Esto yo lo veo como una cuestión que no ha sido bien analizada psicológicamente. Claro que porque no se les debe de separar aún. Ya perdí a mi padre, ahora voy a perder a mi hermano o a mis hermanos porque me voy a vivir con mi mamá o con mi papá, con el que elijo, y eso es otro duelo. Entonces, los padres están tan preocupados por su divorcio, por su separación, que poco les importan los hijos y lo que están sintiendo. así es. Entonces, también ellos están viviendo un duelo. Pero no, porque los padres justifican, ¿sí? Y se justifican a sí mismos cuando hay divorcios y dicen, no, pero es que pues está contento, yo lo dejo que hable con su papá diario y su papá lo va a recoger a la escuela y entonces tratan de subsanar ese dolor que está viviendo el hijo, que nunca va a recibir con buenos ojos el divorcio, a menos que, y bueno, y también lo dudo, ni siquiera en ese caso, en que hubiera maltrato familiar, en cuestión de golpes, los hijos se llegan a acostumbrar tanto a ese trato que ni siquiera los golpes justifican el que yo me sienta contento de no ver a mi papá o a mi mamá. Claro. Es decir, ellos están acostumbrados a eso porque los padres les dieron ese ejemplo, esa vida, y ellos no les importa con tal de tener a sus padres juntos. Ajá. Entonces se justifican, pero es que me golpeaba, pero es que tú no te dabas cuenta cuánto tomaba y los hijos dicen, no me importa, yo quiero a mis padres juntos. Entonces, esto es un duelo que vive el hijo que tiene que trabajarse. También puede existir el duelo de cambio de ciudad. Ajá. El cambiar de ciudad es un duelo porque yo estoy dejando mis raíces, mi escuela, mis amigos, todo, mi ambiente, a mi familia, a mis primos, mis tíos, mis abuelos, por cambiarme de ciudad. ¿Por qué? Porque le dieron un trabajo nuevo a mi papá. Entonces, la verdad es que ya se están acostumbrando tanto, ajá, la gente está acostumbrándose tanto a desechar esas raíces, a moverse, ajá, porque hablamos de una sociedad líquida en donde ya casi nada es permanente. Entonces nos cambiamos de aquí, nos vamos allá, llegamos a una ciudad, nos llegamos a vivir a una casa, pero esa casa no, mejor a otra, no, pero esta no, mejor a otra, y tanto cambio que está habiendo en esta sociedad que entonces nos estamos acostumbrando a no permanecer, ¿sí? Y el no permanecer es no permanecer en un hogar, en una familia, en un matrimonio, en un trabajo, y esto genera hasta cierto punto el que yo ya no tenga tanto dolor a no permanecer en algo o a perder algo. Me estoy acostumbrando a la pérdida, ¿sí? Uh-huh. Pero esto no significa que estoy aprendiendo a manejar la pérdida. Me estoy acostumbrando a que nada es permanente. Ajá.
pero la pérdida significa dolor. Dolor. ¿Sí? Un duelo, eso significa dolor. Y aparte también es el hecho de que sea la causa de que la juventud esté también mal. No digo que toda, pero ese pleito constante de los padres, el hecho de que la mamá sea ahora a la par del papá, digo que es necesario y que es bueno, que también se desarrolla y que también tiene un nivel y que también puede aportar. Se ha olvidado de la esencia de los hijos y esa separación o esa desunión, porque hay hogares que ahí está el papá y la mamá, sí, pero ni se notan ni se ven. Exacto. Y ese duelo, ese dolor de esos niños es constante y llegan a una adolescencia donde están peor todavía de distraídos, ¿no? Claro. Otro duelo que, bueno, yo te quiero preguntar si ese también es parte, más bien de un duelo, es cuando perdemos una parte de nosotros. Claro. Ahí hablamos, por ejemplo, de mutilaciones o de cirugías necesarias por algún miembro, llámese alguna persona diabética que se le amputa un pie, o alguna persona que sufre de cáncer de mama y que tienen que pues extirparle y quitarle el seno, o simplemente por accidente también tenemos pérdidas de miembros, y eso es una pérdida. Hablamos de pérdida de miembros, es una pérdida de una función de nuestro cuerpo a la cual ahora tenemos que enfrentar nuestra vida sin ella. Es como enfrentar la vida sin un ser querido, enfrentar la vida sin un órgano o sin algún miembro de nuestro cuerpo. También es una pérdida esa. Para todo esto, nosotros siempre tenemos que buscar ayuda. Sí, definitivamente. Porque no se puede salir solo de las depresiones, de las tristezas que nos causan esas pérdidas. Y yo les recomiendo de verdad siempre buscar a alguien que estudió, que es profesional, porque hay miles de personas que siempre son oportunistas y que están buscando en gente que está en su momento más frágil vulnerable, para abusar y de quitar lo que tienen, lo que les queda. Claro. Las personas como aquí, nuestra amiguita, de verdad son las que nos pueden orientar y ayudar y a salir de todos estos problemas. Tú dales teléfono, dirección, claro que sí, donde te pueden localizar. Claro que sí, me pueden localizar en mi celular 442-159-1884 y el otro teléfono que es el del consultorio 225-4926, y ahí pueden concertar una cita para que yo los pueda atender como tanatóloga y como psicóloga. Pues te agradezco muchísimo, de verdad. Hay tantas cosas que los padres todavía no entendemos, que somos los causantes de que nuestros hijos tengan tantos problemas. Muchos lo hacen, sí, pero la gran mayoría estamos, tan enfocados en otras cosas que se nos va lo más importante, que es la familia. Claro. Te agradezco enormemente tu tiempo, toda la disponibilidad de que me hayas apoyado en este programa, y de verdad que hemos aprendido muchas cosas, y también estar atentos a otros que luego se nos van. Nos despedimos, muchísimas gracias, estoy muy agradecida. Rebe, como siempre, gracias. Lucerito, un beso grande y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Dios te bendiga. Gracias.